¿Les parece si oramos primero? Dejamos este tiempo en la mano del Señor y que sea Él quien nos hable. Jesús, te damos gracias por esta mañana, gracias por mis hermanos que se reúnen aquí, Señor. Te agradezco por sus vidas, Señor, y tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces el corazón con el cual ellos han llegado hasta aquí. Pedimos, Señor, que tú, que conoces nuestros corazones, nos hables. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, tocando nuestro corazón, tocando nuestra mente, y que podamos dejar de lado preocupaciones, inquietudes, responsabilidades que tenemos, cosas pendientes, para centrarnos y meditar en este tiempo en tu palabra. Te lo pedimos y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Quería compartir con ustedes una porción de la Biblia que si yo quisiera, digamos, podríamos hacer una especie de encuesta, ¿no? Si yo les hiciera pensar, bueno, una porción de la Escritura que quizá incluso muchos que no son creyentes conocen. A veces se utiliza en los hospitales, incluso cuando de repente alguien está en su lecho de muerte. A veces esa porción de la Escritura es citada cuando hay un funeral. Y es un salmo. ¿Qué salmo es? El Salmo 23. Muchos de nosotros lo sabemos de memoria quizás, ¿sí? Pero quiero invitarles esta mañana a poder meditar un poquito en el Salmo 23 y en las verdades que ese salmo tiene para nosotros. Sabemos todos que ese salmo lo escribió el rey David, ¿sí? Que comenzó siendo en su niñez y en su adolescencia como un pastor. De hecho, su familia era una familia de pastores. Y Dios lo sacó, dice, detrás de las ovejas y lo puso como el pastor de Israel. Y él, ya siendo rey, escribe este salmo. Un salmo que no está puesto, no está escrito desde el punto de vista del pastor, sino desde el punto de vista de la oveja. Y aquí el rey David, que tiene una experiencia tremenda como pastor y que conoce bien las ovejas, ilustra de una manera detallada lo que era la relación de esta oveja con su pastor. Y sin duda eso también tiene mucho que ver con nosotros, porque vez tras vez en la Biblia vemos que el Señor, que Dios compara o nos compara a nosotros con sus ovejas. Y quizás en la época moderna en que estamos no tenemos tanto contacto con los animales, con estos animalitos que son las ovejas, ¿no? Y quizás perdemos mucho de este salmo por eso, porque no conocemos, no tenemos mucha idea de lo que es criar ovejas, cómo se crían, pero las ovejas son animales, mientras yo iba estudiando todo esto, son animales complicados. Déjenme decirles, son animales complicados. Dan mucho trabajo. Criar ovejas, no sé si alguno de ustedes quizás está empapado en el tema o conoce o ha ido a algún campo, ha visto cómo se crían, pero es difícil el ganado de las ovejas. O sea, la oveja como ganadería es complicado. Y así somos nosotros muchas veces, somos complicados. Muchas veces las ovejas son tercas, ¿sí? Son porfiadas. Nosotros somos igual. Son asustadizas, tienen miedo, se asustan de nada. Son dependientes del pastor, necesitan de la ayuda del pastor porque muchas de ellas mueren si no tienen la correcta atención. Y todo esto David lo sabía y lo va a plasmar en este Salmo 23. Y él comienza diciendo ahí, Jehová es mi pastor. El pastor de David era el Dios de Israel. Pero después llega Juan capítulo 10 y el Señor Jesús nos dice a nosotros, yo soy, ¿se acuerdan? El buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10. Ahora, si Jesús es nuestro pastor, ¿cuál es el carácter de nuestro pastor? ¿Quién es nuestro pastor? ¿Cómo es nuestro pastor? Y antes de ver el Salmo 23, quisiera simplemente mirar en Colosenses capítulo 1, acompáñenme ahí, Colosenses 1, para darnos cuenta quién es, cómo es nuestro pastor. Aquel que nos cuida, aquel que nos guía, aquel que está pendiente de nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Y vamos a leer hasta el 20. Dice, Él, Cristo, quien es nuestro pastor, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si hemos leído pensando exactamente todo lo que nos dice Colosenses, no nos queda más que pensar, wow, qué privilegio. Porque este ser divino que es Cristo, que es antes de todas las cosas, que es sobre todo, que todas las cosas en Él subsisten, que todo ha sido creado por Él y para Él. Él es nuestro pastor. Él es quien nos guía. Él es quien nos cuida. Es tremendo pensar en esto. Tenemos un privilegio enorme. Esto nos da una dignidad tremenda como hijos de Dios, lo que implica tener a Cristo como nuestro pastor. Ahora, hay algo también que tenemos que entender. Cuando Cristo nos encontró, dice Isaías 53 que estábamos descarriados como ovejas, cada cual se había apartado por su camino, pero Dios cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Y cuando creímos en Cristo, el precio por nuestro pecado, Cristo lo pagó. Y a partir de ahí nosotros le pertenecemos, desde el momento en que nosotros creímos en Cristo. Somos de Él. Y leyendo un poco esto, leía una anécdota de un hombre que se dedicó a la crianza de ovejas. Y él, su primer rebaño eran 30 ovejitas. Y estaban ahí con otro hombre que tenía más experiencia que él. Y entonces dice, estaban ahí contemplando el redil que habían armado, las 30 ovejas se las trajeron en el camión, las pusieron ahí. Estaba contento el campo, todo el proyecto que tenía. Y entonces este hombre que tenía más experiencia que él le dice a este nuevo dueño de ovejas, le dice, bueno, ahora hay que marcarlas. ¿Cómo marcarlas? Sí, hay que marcarlas. Y entonces sacó un cuchillo y había que hacer una marca en cada oreja. Y este hombre relata, dice, me dolió tanto a mí hacer esto como las ovejas, pero había que marcarlas. Y a veces no nos damos cuenta que nosotros pertenecemos a Cristo, pero también tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor. Y a veces esto de reconocer implica para nosotros cierto dolor. ¿Por qué? Porque tenemos que entender de que nos tenemos que negar a nosotros mismos. Jesús dijo, si alguno me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y esto no es fácil, hermanos, porque cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos. No es lo que yo quiero hacer. Quizás muchos de nosotros hoy no quería venir, ¿sí o no? Quizás muchos de nosotros hoy no teníamos ganas de venir, queríamos quedarnos durmiendo, estaba frío, pero teníamos que negarnos a nosotros mismos y entender, no nos pertenecemos. El Señor me dice que quiere que me congregue. Y entonces tomo mi cruz cada día y le sigo. Y eso implica dolor. ¿Por qué? Porque tengo que renunciar a mi yo. Pero vale la pena reconocer a Cristo como nuestro Señor, como nuestro pastor. Ahora sí, les invito a ir al Salmo 23 y vamos a ver brevemente 4 beneficios que tenemos de reconocer a Cristo como nuestro pastor. Y créanme que hay mucha riqueza en este Salmo que conocemos de memoria y quizá hoy no vamos a poder ver todo, pero quiero ir abarcando las cosas que creo que son más importantes y que quizá pueden tocar nuestro corazón en esta mañana. Salmo 23 ahí comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El primer beneficio que tenemos de Cristo como nuestro pastor es su provisión. El versículo ahí 1 va a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada. Y nosotros podríamos pensar, bueno, pero a mí me faltan cosas. Hay necesidades materiales que tenemos y quizás sí las tenemos. Y no está hablando acá de riqueza, de abundancia material, pero sí está hablando de satisfacción, de que en Cristo podemos estar satisfechos. Quizás no tenemos asado todos los días, pero podemos estar satisfechos, porque en nuestro interior estamos en paz con Dios, porque quizás en nuestra familia estamos bien. La misma Escritura dice, ¿de qué sirve tener un banquete cuando hay odio, cuando hay rencor, cuando hay rencillas, mismo en la familia? Pero qué lindo es saber de que podemos quizá no tener abundancia, pero que estamos satisfechos en nuestro interior. Veía algunas imágenes y tenía algunas imágenes
que me hubiera encantado que las hubieran visto, pero hay ovejas que no se dan cuenta del rico pasto que tienen en su terreno y están los alambrados, y lo pueden buscar en internet, y van a ver las ovejas que a veces se lastiman, y vos decís, ¿cómo llegó esa oveja hasta a poner el cuello en el otro lado, en otro terreno, queriendo comer un pasto seco? Un pasto ahí que estaba todo duro, y no se da cuenta del pasto tan rico que tiene de su lado. Y muchas veces pasa eso con nosotros, no nos damos cuenta que con Cristo tenemos muchas mejores riquezas que las que el mundo nos ofrece. Sin embargo, muchas veces estamos ahí estirando el cuello, ¿no? Queriendo probar, como decimos muchas veces, el pasto del terreno de enfrente. Y no nos damos cuenta que con Cristo tenemos lo que precisamos. Lo primero que nos dice este salmo entonces es, nada nos va a faltar con Cristo. Quizá no tendremos todas las riquezas, pero lo que tenemos lo vamos a tener en satisfacción, estando contentos adentro nuestro, de que tenemos lo necesario, de que Cristo suple cualquier necesidad, no solo física, sino emocional, social, espiritual. Él las cubre. Ahora, va a decir después, en lugares de delicados pastos me hará descansar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y saben, una oveja no descansa en cualquier momento. Yo no sabía esto, lo tuve que investigar, pero una oveja no descansa en cualquier momento. Para que una oveja esté descansando, y ahí se descansa en delicados pastos, para que una oveja descanse, tienen que cumplirse 4 requisitos. Primero que nada, la oveja tiene que estar sin temor, tiene que estar tranquila, si no, no se va a echar. Segundo, tiene que estar sin fricción, ¿sí? O sea, tiene que estar tranquila con las otras ovejas, que no la pechen, que no estén ahí encima de ella quiere estar tranquila en su lugar, en su pastito, que no la molesten. En tercer lugar, no tiene que estar con parásitos ni con moscas que la estén molestando. Y en cuarto lugar, esa oveja no tiene que estar con hambre, sin hambre. ¿Me siguen más o menos? Esos son los 4 requisitos que tiene que tener una oveja. Y nosotros muchas veces somos así. A veces no descansamos porque tenemos temores. Y Cristo te está diciendo, te quiero hacer descansar en lugares de delicados pastos. Quizá hoy viniste y estás con mucha ansiedad por cosas. El mundo, con todo esto de la pandemia que estamos viviendo, está en ansiedad, en incertidumbre, no sabe qué va a pasar, y eso se nos puede contagiar a nosotros también. Y si leemos el libro de Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4 nos va a decir, por nada estés afanoso, ¿te acordás? Por nada estés ansioso. Y la ansiedad significa, ahí esa palabra en el original, significa estar rasgado, por nada estés rasgado. Y muchas veces nosotros estamos así, rasgados. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que dice la Biblia. Sí, la Biblia me dice que tengo que confiar, pero mi corazón va por otro lado. Estoy inquieto, estoy alterado, no puedo dormir. Y Dios no quiere eso. Dios te dice, quiero que descanses, confía en mí. Filipenses 4:19 va a decir, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. ¿Te acordás? Él quiere que puedas estar tranquilo y que puedas echar tu ansiedad sobre Él, como dice primera de Pedro capítulo 5, echando tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, hermanos, delicados pastos. Quizá muchas veces no descansamos porque hay problemas entre nosotros. ¿Vieron las ovejas que muchas veces hay fricciones, dijimos? No lo podemos leer por tiempo, pero si quieren, y lo están anotando ahí, Ezequiel capítulo 34, versículos 20 y 21, Ezequiel 34 dice que Dios, ¿sí?, tomaba a los líderes de su pueblo como líderes injustos. ¿Por qué? ¿Qué hacían ellos? Reconociendo que ellos tenían posición de autoridad, molestaban a aquellos que eran débiles. Y los compara a esas ovejas que están golpeando de lado, dice, ¿sí?, pegando un topetazo, como diríamos, o acorneando, ¿sí?, al otro. Y dice Jehová ahí en ese versículo 21, yo juzgaré entre oveja y oveja. Y eso quiere decir, hermanos, que nosotros estamos siendo vistos por el Señor, en cómo nos relacionamos entre nosotros. Y Él va a juzgar entre oveja y oveja. Cuidemos nuestras relaciones. Seamos amables, bondadosos unos con otros, sin necesidad de golpear. Y en estas anécdotas que leí acerca de ovejas, un pastor contaba cómo la oveja quizá más gorda, la más vieja, ¿sí?, la que de repente toma cierta posición de autoridad,
iba golpeando a las más chiquitas, a las más jóvenes, con tal de agarrarse el mejor pasto, agarrarse el mejor lugar, ¿sí? Más cerca del pastor. Y a veces nosotros podemos ser así en la iglesia, habiendo competencia y celos entre nosotros. Eso no es lo que Cristo quiere. Él quiere que podamos descansar. Y dice Romanos ahí, capítulo 12, perdón, a ver, no quiero dar mal la cita, pues la tengo anotada, perdón. Nos va a decir, Romanos 12, 18 va a decir, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Y quizá, hermanos, hoy en esta mañana tenemos que pensar, bueno, necesito estar en paz con este hermano, con esta hermana. Cristo está ahí observándonos, está juzgando entre oveja y oveja. Quiere que podamos descansar. Lo de los parásitos lo voy a dejar para después. Pero ¿te acordás lo de sin hambre? ¿Sí? Es otro requisito para que la oveja pueda descansar. Sin hambre quiere decir que Dios satisface todo, como hablábamos antes. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si no estamos disfrutando, hermanos, de la vida en abundancia, es porque algo no está bien. Quizás el único contacto que tenemos con la palabra de Dios, escuchando al pastor, alimentándonos del pastor, es ahora, este momento del domingo. Y tenemos media hora. Quizá el único momento en que oramos es cuando vamos a dar gracias por los alimentos. Gracias a Dios por esta comida, amén. ¿Y cómo no vamos a estar con hambre? ¿Cómo no vamos a estar raquíticos espiritualmente, hermanos? Necesitamos tomar ese tiempo de estar con la palabra de Dios. Necesitamos ese tiempo de orar a Dios y decirle lo que nos pasa, cómo nos sentimos, pedirle su ayuda. No podemos estar independientes del pastor. Lo dijimos antes, una oveja sin pastor se muere, se enferma. Necesitamos de él. Él nos ofrece delicados pastos para descansar. Tengo que avanzar. Después va a decir versículo 2, estamos en el 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y no tengo la foto para mostrártela, pero el agua de reposo es un agua quieta, tranquila. Hay 3 formas en que una oveja toma agua, y por lo menos en Medio Oriente es así, es a través del rocío, se saca agua de los pozos y entonces se ponen bebederos, o también a través de corrientes de agua, pero tienen que estar tranquilas. ¿Por qué? Porque la oveja tiene miedo, la oveja se asusta fácilmente. Incluso si es un río que tiene mucho caudal y se puede caer, puede ser arrastrada por el agua. Los pastores saben eso. Y entonces buscan ahí pacientemente un recodo de agua, un momento en que el agua esté tranquila, que se interrumpa la corriente. Incluso muchos pastores toman piedras, las colocan en el río, armando una especie de dique, dejando una parte donde el agua esté quieta. Y Él nos ofrece calmar nuestra sed. Nuestra alma tiene sed de seguridad y de significado. Y solo Él lo puede dar. Y Él te lo quiere dar en este momento si no lo tenés. Búscalo. Él te ofrece dar el agua viva que solamente Él puede dar. Jesús dijo, vengan a mí y beban y saciaré vuestras almas. Tenemos que seguir. Versículo 3. Estamos viendo la provisión. Dice versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma. Y esta palabra confortar es muy interesante porque literalmente significa levantar. Levantará mi alma. Y esto nos lleva a pensar de que, bueno, ¿qué es lo contrario a estar levantado? Lo contrario a estar levantado es estar tirado, estar ahí hundido. Y si me acompañan un segundito ahí el Salmo 42, versículo 11, un poquito más adelante. Es el mismo David el que va a hablar. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? 42:11. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía? David escribió en otro momento también, mi alma está abatida. Y saben, la oveja abatida es un término muy común, oveja abatida entre los pastores. ¿Qué es una oveja abatida? Yo tampoco conocía esto.
Pero qué interesante, porque muchas veces nos pasa así. Una oveja abatida es una oveja que quizá porque tiene mucha lana, o porque está muy gorda, o porque está descuidada y no se da cuenta que de repente hay un pozo, se echa, y de repente no se puede dar vuelta y queda patas para arriba. Y tiene las patas tan cortas, y es un animal tan pesado en sí mismo que no se puede dar vuelta solo. Y entonces a eso se le llama la oveja abatida. Y esto es una condición que es complicada para la oveja, porque si el pastor no viene, si alguien no viene y la da vuelta, esa oveja se muere. Yo no sabía esto, pero es impresionante, porque los gases de la oveja en el vientre, en los pulmones, se van acumulando y esa oveja termina asfixiada. Si alguien no viene y hace algo. Y a veces, dependiendo de la época del año, dependiendo de la fortaleza de esa oveja, puede durar horas o un par de días así. Y ese animal a veces puede estar balando, tratando de pedir ayuda, o a veces incluso está ahí en silencio y patalea y no pasa nada. ¿Y cuántas veces nosotros estamos así? Nuestro alma quizá ahora está abatida, nos sentimos desanimados, nos sentimos que no podemos hacer nada, nos sentimos que no vamos para ningún lado. Y mi alma está abatida, dice David. Quizá nosotros estamos así. ¿Qué hace un pastor cuando ve a la oveja abatida? Bueno, se acerca y pacientemente una de las cosas que hace es dar la vuelta despacito, pero mientras la va dando vuelta despacito, tiene que ir masajeando sus piernas. ¿Por qué? Porque la irrigación de la sangre fue dejando a las piernas y se les van adormeciendo. Fíjense, son complicadas las ovejas, ¿verdad? Y ahí las va masajeando hasta que la oveja entra en calor en sus piernas, va circulando la sangre de vuelta y la termina poniendo en pie. Entonces ahí a los tumbos va la oveja despacito y comienza a caminar y se reúne con el resto del rebaño. Cristo quizá en esta mañana te ofrece eso, acercarse a vos, tomarte en sus manos, darte calor, ponerte otra vez en pie para que estés cerca del rebaño. Vos sabés cómo está tu corazón. Podés pedirle a Dios, Dios, ayúdame. Mi alma está abatida. Tengo que seguir. Versículo 4 va a hablar: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y sabemos que los valles son esas partes bajas, difíciles de los terrenos, y que a un lado y al otro están las montañas. Y esas ovejas obviamente muchas veces tienen miedo. ¿Por qué? Porque desde las montañas pueden venir las fieras y te pueden atacar. Y estamos en el valle, quizá indefensos. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y a veces hay valles que son muy difíciles. Pero aunque sea un valle de muerte, para el cristiano la muerte es simplemente una sombra. Alguien dijo una vez, la sombra de un cuchillo no puede cortar. La sombra de un perro no puede morder. Y para el cristiano eso es la muerte. Es algo que es simplemente una sombra. No morimos realmente. Nuestra alma no muere porque va con Cristo. Y un día nos levantaremos de la tumba si el Señor no ha venido. Porque la muerte no tiene poder sobre nuestra vida, sobre la vida que tenemos en Cristo. Pero mientras estamos en valles, en tiempos difíciles, donde estamos allá abajo, tiempos duros, tiempos de oscuridad en nuestra vida, por pruebas que muchas veces pasamos, podemos confiar que el pastor está con nosotros. Va a decir ahí, versículo 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No solamente nos da la provisión, sino que también nos da la protección. La protección. Si pensamos en estos dos elementos del pastor, la vara y el cayado, son muy interesantes. Y para hacerlo rápido, la vara es más o menos una rama de un árbol de unos 80 centímetros. El pastor va a buscar un árbol donde vea una rama lo suficientemente gruesa, en el punto donde está con el tronco, en su vástago ahí, la va a arrancar, la va a redondear, la va a cortar, redondear de tal manera que le quede como una empuñadura, que él se pueda apoyar como una especie de bastón que le abarque la palma. ¿Por qué? Porque él la va a tomar del otro lado y si hay una fiera, con eso la va a golpear. Con eso defendía David a sus ovejas, cuando le explicó a Saúl que él podía vencer al gigante. Con eso él defendía a sus ovejas de fieras. Muchas veces los pastores, cuando van delante de sus ovejas, van con esas varas, tocando los arbustos para ver si hay serpientes y entonces matarlas para que no piquen a sus animales. La vara es un elemento que sirve de protección, de defensa. La vara representa la palabra de Dios.
que tiene poder. La vara representa la palabra de Dios porque también esa vara para el pastor es un símbolo de autoridad. Cuando el pastor toca a la oveja sabe por dónde tiene que ir. Y muchas veces los reyes en la antigüedad usaban cetros, ¿se acuerdan? El cetro de un rey. Y bueno, muchos creen que tenía que ver con la vara porque se comparaba a los reyes con pastores. Y era la vara como si fuera el cetro de ese pastor. La vara es un símbolo de autoridad. Pero también la vara se usaba para examinar. Muchas veces se hacía, cuando se dice se hacía pasar las ovejas por debajo de la vara, el pastor lo que hacía era que pasaba la vara y pasaba su mano por entre la lana para ver si esa oveja tenía alguna herida, para ver si esa oveja tenía algún parásito, para ver si esa oveja tenía debajo de la lana, debajo de la superficie, de lo que no se puede ver, si había alguna enfermedad que esa oveja tenía y él no podía ver. Y pasaba la vara abriendo los vellones de lana. Y la palabra de Dios hace eso con nosotros, nos examina. Es como un espejo donde podemos ver lo que está bien, lo que está mal, lo que tenemos que arreglar. Por eso en Salmo 139, versículos 23 y 24 va a decir David ahí, examíname, oh Dios, y mira si hay en mí camino de perversidad. Y puede parecernos no lindo que nos examinen, pero para la oveja representa parte del cuidado del pastor. Parte del cuidado de aquel que busca en nosotros el bien. Y si hay algo que mejorar, o si hay algo que curar, si hay alguna herida con la cual venís, Él quiere ser aquel que te cure y te sane. La protección. Versículo 5, ya vamos terminando. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Aunque parezca ahí que está hablando acerca de un banquete, que podría serlo. Pero estas palabras están plagadas de un contenido que tiene que ver con el pastor y su oveja. Porque aderezar mesa significa una mesa, era una meseta, una llanura, un prado, un terreno llano. Estamos hablando de que la tierra bíblica es una tierra montañosa, de sierras, montañas, bajadas, subidas. Pero a veces los pastores encontraban una meseta, una llanura, que para la oveja era algo precioso. ¿Por qué? Porque podía estar tranquila, pastar a sus anchas, sin tener que estar esforzándose. Una llanura. Dice aderezas mesa. Y eso de aderezar mesa era que el pastor en esas llanuras hacía descansar a su oveja, la llevaba a comer a su oveja, pero también aderezar mesa significa que él quitaba las malezas y las plantas venenosas que podían haber. Los corderitos chiquitos, si comían esas ciertas plantas venenosas, se morían. El pastor sabía eso y era algo tedioso, era algo que ejercía paciencia, pero Dios no se cansa de darnos su consejo y de mostrarnos lo que no tenemos que hacer. Cuando encontramos un no en la Biblia, no es porque Dios sea malo, es porque nos quiere cuidar y nos quiere dar algo mejor. Y esto nos cuesta a todos, pero los no de Dios son para nuestro bien. Después va a decir ahí, unge mi cabeza con aceite, unges mi cabeza con aceite. Y saben, en el verano, las ovejas tienen un gran problema que son las moscas. Y hay en especial una mosca que es la mosca nasal, le dicen, que es una mosca que se va metiendo en la nariz de las ovejas y va dejando huevitos ahí. Y entonces cuando esos huevitos eclosionan, salen las larvas y empiezan a comer la carne por dentro de esa oveja. Y entonces nosotros lo conocemos como la oveja bichada, ¿no? Y yo he visto ovejas así y es muy feo de ver. Se ponen productos químicos, hay un montón de cosas. En ese entonces no lo había, pero la oveja se desespera. Porque no se puede librar de eso. Y se golpea contra los árboles, golpea contra las rocas, ¿sí? Se raspa, se lastima. Porque las moscas ahí vienen a atacar su cabeza. Por eso dice, unge mi cabeza con aceite. ¿Qué hacía el pastor? Mezclaba aceite de oliva, azufre, ciertas especies. Y eso lo colocaba sobre la cabeza de la oveja. La iba untando, le iba chorreando ese aceite. De tal manera que eso tenía dos funciones. Preventiva, porque cuando las moscas querían venir ahí, sentían el aceite y se alejaban. Pero también curativa, porque eso iba entrando, iba penetrando, iba curando. Y el Espíritu Santo es ese aceite que en nuestro corazón y en nuestra mente, en nuestros pensamientos actúa. Y hermanos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y va a obrar a través de su palabra. Si no tenemos contacto con su palabra, los pensamientos propios de nuestra naturaleza pecaminosa, los pensamientos del mundo se van a ir metiendo en nuestra cabeza y van a empezar a horadar nuestra mente y a alejarnos de la voluntad de Dios. Pero viene el pastor y con su palabra, con su espíritu,
nos quiere ungir, quiere curarnos, quiere evitar que esos pensamientos aniden en nuestra mente. Va a decir ahí 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo quiere que todo pensamiento de tu mente sea obediente a Él. ¿Tenés luchas con los malos pensamientos? Lee la palabra. Orá, busca la ayuda del Espíritu Santo. Él va a obrar, pero tenemos que permitir que Él coloque su aceite sobre nosotros. Ya me queda poquito tiempo, ya terminamos. Versículo 6 va a decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él unge nuestra cabeza y entonces nos da paz. Paz en nuestra mente, paz en nuestro espíritu. Y esto último, versículo 6, nos habla de su presencia. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. La misericordia en hebreo es una palabra que es muy interesante. No tiene una traducción al español exacta, que pueda tener todo el significado que tiene esa palabra. Pero habla de un amor constante, fuerte e inagotable de Dios. Y está diciendo ahí David, Dios como mi pastor, Cristo como nuestro pastor, hermanos. En su amor es inagotable. Quizás te has apartado, quizás te has alejado y te estás acercando. Él no te acusa, porque su amor es inagotable. Y Él te quiere levantar otra vez. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos mis días. Y está hablando ahí de que no solamente recibimos bien y misericordia, sino que también como hijos de Dios podamos dejar tras de nosotros bien y misericordia. Bien y misericordia. Proverbios, ya les digo qué capítulo, no lo vamos a leer. Proverbios 27 dice, camina el justo en su integridad, y sus hijos son dichosos después de él. Y Dios quiere eso, que dejemos bien y misericordia atrás nuestro, detrás de aquellos que vienen tras nosotros, a nuestros hermanos. Y por último va a decir, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y sin duda está hablando de la iglesia, sin duda está hablando también de la eternidad, de que con Cristo estaremos por largos días, su presencia, por siempre. Saben, cuando llega el invierno, los pastores llevan a sus ovejas al redil principal. Y si pudiéramos ver fotos, vamos a ver que esos rediles son como hechos de piedra. Y después se ponen como unos techos de paja y de madera por encima. Y ahí el pastor cobija, guarda del invierno tan frío, de las lluvias a las ovejas. Y ahí les da el heno, el forraje. Cuando hacen días lindos las saca. ¿Sí? Y es interesante que él dice ahí, en la casa de Jehová, en el redil de Dios, moraré por largos días, para siempre. Su presencia es para siempre con nosotros. Pero el redil tiene una sola puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie puede entrar al redil si no es por Cristo. Y si hay alguien aquí que quizá no ha entrado por esa puerta, que es Cristo, si no ha confiado en Cristo como su Salvador, sería lindo que en esta mañana puedas conocer a Jehová, a Cristo, el Dios mismo, que es la puerta, que es aquel que puede darte la salvación, limpiar tus pecados y ser este pastor del cual estamos hablando. Vamos a orar y terminemos en oración. Jesús, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por este salmo que es tan conocido para nosotros, pero que encierra muchas profundidades, que habla de nuestra relación contigo. Señor, que en primer lugar no solamente te pertenezcamos, sino que te podamos reconocer. Que, Señor, reconozcamos que tú eres el Señor, tú eres nuestro dueño. Que no busquemos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Que, Señor, podamos descansar, sabiendo que en ti tenemos satisfacción. Señor, que podamos estar tranquilos, sabiendo que tú nos proteges. Guarda nuestra mente, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Señor, danos paz en medio de las situaciones que estamos atravesando. Señor, que podamos confiar en tu presencia
que tu bien, tu misericordia está con nosotros todos los días, aunque a veces hay días en que no los vemos. Pero Señor, ayúdanos a confiar de que están ahí y que podamos dejar ese bien y misericordia a los que nos rodean, a aquellos que siguen tras nosotros, hasta que estemos en el redil eterno. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce aún como Salvador, si no ha pasado por la puerta, te pido, Señor, que pueda confiar en ti, que pueda pedir perdón por sus pecados, que pueda recibirte como Salvador. Te lo dejamos todo esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a cada uno. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes la palabra y deseo que el Señor siga obrando en vuestros corazones, como también lo ha hecho y lo sigue haciendo en el mío. Dios les bendiga mucho.